entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos. Permitidme que saluden, después de saludaros a todos, saludar al grupo, al sector del pueblo de la avenida, a los grupos parroquiales, los grupos de matrimonios, a Alfa. Un saludo en este tercer día de la novena al Santísimo Cristo. Una novena que, como han visto ustedes en el Aleluya, pone el título, está titulada, ¿no? Dadle vosotros de comer. Y en este lema vemos la vocación de la Iglesia, la llamada de la Iglesia, dar de alimentar a sus hijos. Veíamos el primer día que la vocación de la Iglesia, llamada a alimentar a sus hijos, la identidad es ser familia. Y una familia, así lo explicaba don Miguel, pues que vive en una historia donde en esa historia pues hay santos y hay pecadores. Y desde aquí, en ese tercer día, lo hicimos el primero, desde aquí también de nuevo lo repetimos, pedimos perdón por los pecados de la Iglesia. Vemos en la realidad de nuestra Iglesia pues que hay cosas pues que no nos gustan. Es verdad, es cierto, pero como en todas las familias, ¿eh? Hoy en día la realidad nos hace ser muy humildes. Y para nada podemos dejarnos llevar por ese puritanismo que a veces invade dentro de la Iglesia, ¿no? Dentro especialmente a veces de los laicos, cuando juzgamos a los sacerdotes. Primer día y el segundo día ayer veíamos, y don Arturo así nos lo compartía, que esta familia pues es una familia que no simplemente se mira a sí misma, es que no se tiene que mirar a sí misma, sino que convoca, que llama y que reparte ese alimento. Especialmente el domingo, ¿no? El domingo como un gran día donde en asamblea, en familia, en torno a la mesa del altar, somos alimentados. Si los dos primeros días hablábamos de la Iglesia, a partir de hoy vamos a hablar del alimento, de lo que estamos llamados a ofrecer, que es Jesús Eucaristía. Es un alimento. La Eucaristía es el gran alimento, que nos transfigura, así ponía el título también para este día, que nos transfigura todo nuestro ser y nos ayuda a amar al prójimo. Lo titulaba así también, una forma llamativa, ¿no? Y es cierto lo que voy a decir, es que en la Eucaristía somos lo que comemos. Lo que comemos nos identifica y nos transforma en el propio Jesús. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Continúo pues. Hacer un poco una pequeña introducción, aprovechando que hoy predicaba yo, pues unir los dos días anteriores y a partir de ahora hacia dónde se dirigen todas las reflexiones, las homilías de esta novena, hacia la Eucaristía, el tema de la Eucaristía. 2 días. Primero, la Iglesia como madre que alimenta, y a partir de aquí el alimento, que es Jesús Eucaristía. Una Eucaristía que nos identifica con aquello que comulgamos. Hemos escuchado en estas lecturas del domingo unas lecturas que, como les decía al principio, de leer las lecturas, de escuchar las lecturas, nos hablan de la acogida. La Eucaristía es acogida profundamente. Me gustaría enfocar todo desde esta gran palabra, acogida, ¿no? Hemos visto en la primera lectura cómo Abraham acoge a esos 3 personajes, de los cuales se ha escrito mucho, 2 personajes, y de los cuales hay un icono precioso que yo les invito a ver, ¿no? Aquellos que se manejan en el internet, que es el icono de un ruso llamado, así se escribe, Rublev, tal cual, precioso, un icono muy tradicional y que describe este momento
en el cual Abraham acoge a estos tres personajes. Hemos visto en el Evangelio a Marta y a María acoger al propio Jesús. Unas mujeres en la época de Jesús acogen a un hombre. Para mí también es muy desconcertante esto, muy llamativo, muy llamativo. Y en la segunda lectura vemos que en la Eucaristía acogemos presencia de Dios y Dios va a acoger de nosotros también todo aquello que llevamos, nuestros sufrimientos. En Pablo lo vemos. Él acoge sus sufrimientos y lo acoge con un apellido que nosotros a veces nos cuesta mucho el ponerlo y el escribirlo. Con alegría. Acoge los sufrimientos con alegría. Eso es lo que ha dicho Pablo hoy en la segunda lectura. Hoy, por tanto, te invito a que pongas la mirada en descubrir en la Eucaristía a quién acoges, cómo acoges, las actitudes de la acogida y qué consecuencias tienes en todo esto. ¿A quién acogemos? Pues acogemos a los tres seres divinos, acogí a Abraham, a Jesús, acogemos el cielo en la Eucaristía, acogemos al propio Jesús y acogemos también el sufrimiento. Por mucho que suene esta teología, que lo es, y de la buena, acogemos el Calvario en cada Eucaristía. Cuando digo Calvario, recordamos la pasión, la muerte y la resurrección. Cuando hacemos la Eucaristía, hacemos memoria, pero memoria cristiana. La memoria cristiana no es solo un esfuerzo intelectual de recordar lo que pasó hace más de 2000 años, sino que cuando el cristiano hace memoria en la misa, se hace presente Jesús. Acogemos ese acontecimiento. ¿Con qué actitudes? Pues no estamos llamados siempre a ser originales, ¿saben? Miremos las actitudes de Abraham. ¿Qué hace Abraham ante estos visitantes? Pues dice que les suplica, no paséis de largo de mi casa, no paséis de largo. Díselo a Jesús. En esta Eucaristía, en todas las Eucaristías en las que estés, no pases de largo, Jesús. Quédate con nosotros. Os suena de Emaús también, ¿no? A la lectura del Evangelio de Emaús. Quédate con nosotros, atardece nuestra vida, empieza a aparecer la oscuridad en nuestra vida, quédate con nosotros. No pases de largo. Descansa con nosotros, Jesús. Descansa. Les hace descansar con todo aquello de sentaros, lavaros los pies. Eso hace Abraham con estos tres personajes. Y les alimenta. Qué bonito es descubrir que eso nosotros lo hacemos con Jesús. En esta misa, Señor, descansa. Descansa en mí, Señor. Poco te puedo ofrecer, pero lo que te puedo ofrecer, lo que te puedo alimentar es mi pobre y mi torpe cariño. Te quiero, ¿sabes, Jesús? Bueno, de forma muy mediocre, pero te quiero. Y eso hace descansar a Jesús. Y eso alimenta a Jesús. O como Marta. Marta siempre nos quedamos en el acento negativo de esta mujer, bueno, atareada, no, lo siguiente, ¿no? Cómo nos suena, ¿no? A veces eso en nuestra vida. Pero es ella la que invita a Jesús. Al menos dice eso la palabra, ¿no? No es María, es Marta quien invita a Jesús. Marta significa señora, es la señora. Es aquella que toma las decisiones y que le dice, entra en casa. Luego es verdad que no se preocupa de otra forma, ¿no? De Jesús. Pero no disfruta de la presencia de Jesús. No lo disfruta. Yo creo que muchas veces nosotros, cuando nos acostumbramos de lo sagrado y de la presencia de Jesús, no disfrutamos de su presencia. Nos movemos en el activismo. Y cuando nos movemos en ese activismo, a veces lo que nos pasa en casa. Yo he venido aquí para algo y no sé para qué es. ¿No os pasa eso a veces? A mí me pasa muchas veces, más cuando estoy nervioso. Uy, ¿ya que he venido yo aquí? Y se para uno a pensar, ¿no? Y al final bueno, ya me pasa, me río de mí mismo, ¿no? Madre mía, ¿cómo estamos? Digo, sí, suelo decir eso, ¿no? Me río, luego ya me acuerdo, normalmente, ¿no? He venido por las llaves, he venido por no sé qué, ¿no? Por un libro. Eso le pasa a Marta. Va tan ajetreada que se ha olvidado quién está en casa. Y María, las actitudes de María son muy bonitas. María dice literalmente el texto, junto a sus pies. Junto a sus pies. Ahí estaba la mujer embelesada, que decimos, mirando a Jesús, y en una actitud muy importante. Me señaló el oído. Escucha, escucha. Venimos a la Eucaristía para estar a tus pies, Jesús. Para escucharte. Algo nos tienes que decir. Algo nos quieres decir. ¿Qué me querrás decir hoy?
En esa actitud tendríamos que venir en todas las misas. Y cuando te distraes, te paras, como cuando nos distraemos y vamos a buscar algo y ¿dónde estoy? Igual, exactamente igual. Haces como jugábamos antes de pequeños, un pies quietos, ¿eh? Nosotros de pequeños jugábamos eso, pies quietos, nos separaban, ¿no? Te paras y dices, perdóname Señor, quiero escucharte, ¿qué me tienes que decir? Ella, fijaos, esto ya es una consecuencia, María, en esa actitud de estar con Jesús, de escucharle, ¿qué denota? Que sabe con quién está. María se ha quedado con la mejor parte, le dice Jesús. Marta, Marta, le repite 2 veces el nombre como signo de cariño, dicen los que explican la Sagrada Escritura. La repetición en el nombre significa eso. Con ternura, no es una corrección, sino es una puesta a punto en la mirada, ¿no? El centro, Marta, no es lo que estás poniendo tú, que es en los quehaceres. No me importa lo que hagas, me importas tú. Por encima, no me tienes que demostrar lo que me quieres. Vente aquí, que quiero, ¿no? Quiero que estés aquí conmigo. Marta, Marta, andas dispersa, ¿no? Andas siempre, ¿no? Tan inquieta por tantas cosas y solo una cosa es importante. Mira a María. A María no se lo van a quitar, ¿sabes? Piensa en la vida y descubre que lo más importante en la vida no te lo pueden quitar. Lo que no es más importante en la vida te lo pueden quitar. Vale, haz la lista y descubrirás que habrás puesto en la lista de cosas de tu vida lo más importante y descubrirás que eso a lo mejor te lo pueden quitar. Mientras que a tu Jesús, a tu Señor, a mi Señor, no te lo pueden quitar. Piensa en la muerte. Así, ¿qué te vas a dejar aquí? Lo que más valoras. Pero te pueden quitar lo más importante de tu vida. No. Te lo vas a encontrar en el cielo y es Jesús. Esa es la consecuencia. Cuando abrazas, cuando acoges, y utiliza un verbo, abrazar. Cuando acoges a Jesús, hemos hablado de a quién acogemos, cómo acogemos. ¿Qué ocurre? Pues la acogida es como os acabo de decir, es abrazar. Al final, cuando tú abrazas a alguien, no sabe uno quién tomó la iniciativa o quién. Bueno, si uno le puede decir, vente que te voy a dar un abrazo. Pero en el abrazo, ¿quién da más? ¿No? Depende, si es un abrazo para que el otro descanse, está claro, ¿no? Pero al final no está tan claro cuando las cosas se hacen con cariño y con amor. Y cuando uno abraza el encuentro con Jesús, ¿qué ocurre? Te identificas con aquel que acoges. Tenemos experiencias todos, de haber cogido a vuestro hijo, a vuestros nietos, a vuestros maridos, a vuestras mujeres, a vuestros amigos, a la gente que queréis, que están muy disgustados, mucho. Tú lo coges y sientes el descanso de la otra persona. Y acoges el sufrimiento, y a veces incluso te hace llorar. El Señor a veces te permite vivir lo que siente esa persona. Cuando vivimos así la Eucaristía, se pide, y el Señor te concede la gracia, acoges lo que es, te transformas en lo que realmente es la Eucaristía, en lo que comulgas. Y es lo que decía yo este título, ¿no? Eres lo que comes. Si en cada Eucaristía, pensad lo que os voy a decir, si en cada Eucaristía, si decimos que cada Eucaristía es el memorial, os lo decía antes, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, si cada Eucaristía es el canto, el grito de la victoria de nuestro Dios sobre la muerte, cuando tú comulgas, ¿qué estás haciendo? Estás comulgando la victoria. No hay nada, ni nadie que te pueda someter, porque tú estás comulgando la victoria de tu Dios. Esto no sé la trascendencia que pueda tener en tu vida, no lo sé. No sé cómo estás ahora. Bueno, sí que sé, ¿no? A nivel general estoy hablando, ¿no? Pero esto tiene una fuerza increíble, realmente increíble. Y da igual que no entiendas las palabras. Dios no espera que entiendas las cosas para que las puedas experimentar y las puedas vivir. Dios triunfa en ti. La victoria de Dios está en ti. No hay muerte en ti, hay vida. Si tú comulgas, si tú acoges esa comunión, esa Eucaristía, ese Cristo ofrecido, lo que está haciendo Jesús en cada comunión que recibes es derramar sobre ti toda su misericordia. Y renueva, y te renueva. Eso es lo que hace Jesús en cada Eucaristía. Eres lo que comes, eres lo que comulgas. Cuando vienes a la Eucaristía, sí. Y finalmente, si Jesús está dentro de ti por la comunión, es la certeza
de que nada te puede herir, completamente nada, en el sentido más profundo de la expresión herir. Arañazos tenemos, lógicamente, en la vida, pero te sientes protegido, te sientes protegida por aquel del cual comulgas. Cuando uno abraza este gran misterio, descubre que no estamos condenados, lo digo despacito, para que me entendáis, me sigáis esto. Cuando uno comulga y abraza, desde aquí que os acabo de compartir, descubrimos que no estamos condenados a estar dominados por el cansancio, por la ansiedad permanente de lo cotidiano, desgraciadamente incluso de lo cotidiano del día a día. Ya no estamos con una ansiedad o cansados porque vamos a tener un acto, porque va a ocurrir o que ha ocurrido. Esto es que ya es algo sintomático del día al día. A veces ya estamos cansados cuando ya nos levantamos, ¿no? Cuando tú comulgas, cuando tú recibes a Jesús en pleno conocimiento, desde la fe y desde el amor, sabemos que no estamos condenados a vivir así, con esas preocupaciones, que no estamos condenados por el miedo a morir, porque comulgamos vida y comulgamos vida eterna. ¿Comprendes ahora a María? ¿Comprendes a María ahora en el Evangelio? ¿Cómo se va a alejar de su Señor? Si lo es para todo, si lo es para ella, lo es todo en su vida. Rezo para que así sea en cada una de nuestras vidas. Lo necesitáis, lo necesito, lo necesitamos todos. No puedes ir por la vida como vas. Te lo digo a ti que me compartes muchos sufrimientos y que te veo a veces las caras que tienes y lo que tienes detrás. No puedes vivir como vives. Abraza a Jesús, siente a Jesús y siéntete un privilegiado o una privilegiada porque puedes comulgar. Otros, queriendo, no pueden. Quiero pedir en este día del novenario por todos aquellos que no podéis comulgar, para que el Señor conceda la gracia de sentir esa comunión espiritual también, su paz, y os dé toda la fuerza necesaria, ¿no?, para, si es posible, el poder volver a la comunión.